Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexandra Salazar Canto, estudiante de Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Cancún. En este caso, dentro de la materia de juicio de amparo, vamos a hablar del incidente de la suspensión. Dentro de un procedimiento, cualquiera que éste sea, en ocasiones resulta necesario para el juzgador que antes de proceder a dictar la resolución definitiva respecto de la litis que ante él le plantearon las partes, resuelva alguna cuestión que se presenta dentro del proceso y cuya resolución debe ser dictada antes de analizar el fondo del asunto. Con base a lo anterior, podemos considerar que un incidente es un pequeño juicio que se presenta dentro del juicio principal y que, como antes se dice, la resolución incidental que termina con el trámite del incidente de que se trate debe ser dictada en forma previa a la sentencia definitiva que termine con el trámite del procedimiento principal dentro del que se abrió el incidente. No existe un concepto único para definir lo que debe entenderse por incidente, dado que en todo texto de derecho procesal o bien en aquellas obras cuyo contenido se refiere a un determinado procedimiento, sin importar su naturaleza, ya sea penal, civil, mercantil, laboral, fiscal, etc., vamos a encontrar que su autor refiere dentro de su obra que lo que debe entenderse por incidente definiéndolo de diversas maneras. Por ello, y para los efectos de este trabajo, solo indico qué incidente es toda cuestión que surge dentro del proceso y que interrumpe, altera o modifica la estructura normal del mismo. Ahora, para entrar más en materia, vamos a hablar de lo que es el incidente de suspensión. Dentro del procedimiento del juicio de amparo indirecto pueden presentarse algunos incidentes, entre los cuales se encuentran el de la suspensión, como ya hemos dicho. Este incidente es una institución de seguridad en el juicio de amparo que tiene por objeto evitar que se causen daños y perjuicios de difícil reparación a los agraviados y así conservar la materia objeto del conflicto, impidiendo que el acto reclamado se consume irreparablemente. De esta manera, al concederse la protección constitucional, puede restituirse las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por lo tanto, podemos decir que la suspensión tiene por objeto paralizar los efectos del acto reclamado, manteniendo las cosas en el estado que guarden en el momento de decretarse. También dentro de este incidente, el juzgador debe precisar el acto o actos que hayan de suspenderse para evitar todo tipo de confusiones en el quejoso y autoridades responsables. Otra característica de este incidente es que al resolverse sobre la suspensión no procede a estudiar cuestiones relativas al fondo del amparo, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepta que la suspensión procede en contra de la aplicación de una ley. Ahora vamos a hablar de la clasificación de la suspensión. En el artículo 122 de la Ley del Amparo hace esta clasificación. Puede ser de oficio o de plano y a petición de parte. La suspensión de oficio o de plano es la que decreta en el mismo auto en que el juez admite la demanda, y la suspensión a petición de parte estriba en la naturaleza del acto, es decir, en los amparos indirectos, y procede primero en forma provisional y después en forma definitiva. ¿Cuándo procede la suspensión de oficio? La suspensión de oficio en el juicio de amparo está en razón de la naturaleza del acto reclamado y la necesidad de conservar la materia de amparo. Estos dos factores que se encuentran previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo es donde se establece. Como fracción primera, habla cuando se trate de actos que importen peligro de privación de vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Como segundo punto, procede cuando se trate de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. La suspensión a que se refiere este artículo se decreta de plano en el mismo auto en que el juez admite la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento, y así hacer uso de la vía telegráfica en los términos del párrafo tercero o del artículo 23 de esta ley. Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y tratándose de los previstos en la fracción segunda del mismo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden,
tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados. El mismo trato de procedencia del artículo 233 de dicha ley, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva, de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su subtracción del régimen jurídico ejidal. Ahora bien, la suspensión a petición de parte se clasifica de la siguiente manera: en suspensión y en suspensión definitiva. Ahora, la suspensión provisional, como su nombre lo indica, surte sus efectos mientras se resuelve sobre la definitiva, una vez celebrada la audiencia incidental. Cabe señalar que en contra del acto que concede o niega la suspensión provisional procede el recurso de queja. Así también el recurso que procede en contra de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva es el de revisión, del cual conoce el Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora, como conclusión, podemos decir que la suspensión tiene por objeto paralizar los efectos del acto reclamado manteniendo las cosas en el estado que guardan en el momento de decretarse. El juzgador debe precisar el acto o actos que hayan de suspenderse para evitar todo tipo de confusiones en el quejoso y autoridades responsables. Al resolverse sobre la suspensión, no procede a estudiar cuestiones relativas al fondo del amparo. Muchas gracias. Esto es todo sobre el incidente de suspensión.